programa de hoy, en el sínodo no hay lugar para la ideología, dice el Papa Francisco. El sínodo es el diálogo. En Brasil, el arzobispo en la polémica le da la comunión a un jeque musulmán, líder de una mezquita. Milagro en México podría llevar al beato Álvaro del Portillo a su canonización. Grupo de médicos voluntarios para practicar aborto formará autoridades de la región de Andalucía en España. En la fiesta de Santa Teresa de Calcuta conoceremos a las hermanas de la Caridad de Mongolia que cuidan ancianos y mujeres enfermas. Hola amigos, hola Eddie, ¿cómo estás? Bien, gracias Natalie, un gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su programa con enfoque católico EWTN Noticias, yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias contándoles que durante el vuelo de retorno a Roma, luego de la visita a Mongolia, el Papa Francisco se dio tiempo para aclarar dudas sobre el próximo sínodo Consejo de Obispos en octubre. Consultado por los periodistas este lunes, el Santo Padre respondió a la incertidumbre sobre posibles cambios en la doctrina en la Gran Asamblea que analizará cuestiones sobre la vida de la Iglesia, tras lo cual el Papa evaluará qué alcances adopta y cuáles no. Veamos. El sínodo es el diálogo. El sínodo es diálogo entre los bautizados, entre los miembros de la Iglesia, sobre la vida de la Iglesia, sobre el diálogo con el mundo, sobre los problemas que afectan hoy a la humanidad. Pero cuando se piensa ideológicamente, el sínodo termina. En el sínodo no hay lugar para la ideología, hay lugar para el diálogo, la confrontación entre hermanos y hermanas y la confrontación con la doctrina de la Iglesia y avanzar. Andare avanti. Non so se lo ho detto qualche volta. No sé si ya lo he dicho varias veces. Hace unos meses llamé a un convento de monjas carmelitas y le pregunté, ¿cómo están las monjas, Madre Superiora? La priora me respondió finalmente, Santidad, tenemos miedo con el sínodo. ¿Pero qué está pasando? ¿Quieres enviar una monja al sínodo? Dije en tono de broma. Ella dijo, no, tenemos miedo de que nuestra doctrina cambie. Existe esta idea, pero si vas a la raíz de estas ideas encontrarás ideología. En la Iglesia, cuando se quiere dividir el camino de la comunión, lo que lleva a la división es siempre una ideología. Acusan a la Iglesia de esto o de aquello, pero nunca la acusan de lo que es verdad. Nunca dicen que es pecadora. Defienden una doctrina, entre comillas, que es una doctrina como el agua destilada, no sabe a nada, y no es la verdadera doctrina católica que está en el credo. Muchas veces, la verdadera doctrina católica escandaliza, como también la idea de que Dios se hizo carne, que Dios se hizo hombre, que Nuestra Señora conservó su virginidad. Esto escandaliza. La doctrina católica es a veces escandalosa. Las ideologías son todas destiladas, nunca escandalizan. Le ideologie sono tutte destilati e non scandalizzano mai. Ahora escuchemos al Papa sobre las relaciones entre la Santa Sede y China. A pesar de que los chinos permitieron el sobrevuelo del Santo Padre sobre su territorio, el gobierno prohibió a su gente cruzar la frontera para visitar al jefe de la Iglesia Católica. Veamos. Las relaciones con China son muy respetuosas, muy respetuosas. Personalmente, tengo una gran admiración por el pueblo chino. Es un pueblo muy abierto. Hay una comisión para nombrar obispos que trabaja en colaboración entre el gobierno chino y el Vaticano. Ha habido un diálogo abierto por mucho tiempo. Creo que tenemos que ir más allá en el aspecto religioso para entendernos mejor unos a otros. Para que los ciudadanos chinos no piensen que la Iglesia no acepta su cultura y sus valores, y que la Iglesia depende de otra potencia extranjera. Este camino amistoso está muy transitado por la comisión presidida por el cardenal Parolin. Están haciendo un buen trabajo, incluso la parte china, un buen trabajo. Las relaciones están así, en camino para decirlo en una palabra, pero tengo un gran respeto por la gente china.
A pesar de que China había prohibido a los fieles católicos y obispos encontrarse con el Papa Francisco en Mongolia, un grupo de católicos se arriesgaron y fueron a ver al Papa. Colin Flynn los abordó en la calle, muchos cubrían sus rostros, excepto un valiente joven que aceptó responder al periodista. Veamos. ¿Por qué fue importante para ti venir? Porque quiero ver al Papa. Él es el representante de Jesús en el mundo. ¿Qué esperas que signifique la visita del Papa a Mongolia para los católicos aquí en Mongolia y en China también? Amor y paz, tanto como para Mongolia como para las personas de otros países. Solo paz. Si tú tuvieras la oportunidad de ver al Papa Francisco, ¿qué le dirías? Me pondría a llorar. No podría decir nada, para ser honesto. Cuando lo vi en la plaza, solo me puse a llorar. No pude decir nada porque estaba muy emocionado. Algunas veces escuchamos historias en las noticias de que es difícil para las personas en China venir a Mongolia, a ver al Papa practicar su fe. ¿Estás preocupado por haber viajado aquí? Nunca me ha preocupado eso porque es mi fe. La fe católica es para todo el mundo. ¿Piensas que tu fe es más importante? Sí, exacto, sí. Porque vimos algunas personas de China hoy, pero ellos no quisieron ser entrevistados. Sí, lo sé, porque algunas personas quizás son tímidas o ellos vienen en secreto o algo así. ¿Tú no eres tímido sobre esto? Yo... Está bien para mí. No estoy haciendo algo peligroso o algo, solo estoy mostrando mi rostro. Un placer conocerte. Gracias, un placer. Te deseo lo mejor para el futuro. Gracias, gracias. Y en Brasil, el arzobispo de Londrina, Monseñor Jeremías Steinmetz, está en la polémica por darle la comunión a un jeque musulmán líder de la mezquita Rey Faisal. Aquí los detalles. Largas colas para la comunión. Es la misa de exequias del cardenal brasileño Geraldo Magela, fallecido hace unos días, a los 89 años. Dentro de la fila de fieles católicos hay un jeque musulmán que no debe estar ahí. A pesar de no ser católico, sigue en la fila esperando su turno. Llega hasta donde Monseñor Jeremías Steinmetz, quien le da la comunión, a pesar de que sabía de quién se trataba. El jeque musulmán recibe la hostia consagrada en la mano y se va con ella. En las redes sociales criticaron al arzobispo por darle la comunión al jeque musulmán. ¿Qué arzobispo más pésimo y mediocre? Yo le quitaría su cargo por semejante error. Quien come indignamente el cuerpo de Cristo come su propia condenación. El jeque no puede alegar desconocimiento. Del obispo mejor no hablar. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Lo que no acabo en entender es la razón que empujó al jeque a acercarse al altar para recibir la comunión, que por no ser católico no puede recibir. Me parece todo un disparate. Monseñor Steinmetz justificó haberle dado la comunión al jeque musulmán porque este fue amigo del cardenal fallecido y mantiene una respetuosa relación con la Iglesia Católica. Pero, ¿qué pasó con la hostia que el jeque se llevó en sus manos? El arzobispo informa que supo que tras recibir a Jesús, el jeque fue hasta su banco, se sentó y consumió la Eucaristía. Según el Código de Derecho Canónico, norma que regula la Iglesia Universal, los ministros católicos administran los sacramentos solo a los fieles católicos. En México, un milagro estaría por asegurar la canonización del beato Álvaro del Portillo. Nuestra corresponsal Ana Paula Morales nos cuenta más. De izquierda a derecha, los sacerdotes Juan Pablo Wong en el centro, Ricardo Furber, vicario regional del Opus Dei en México, y a la derecha el padre Luis Ramos, firmando el acta del fin del proceso de la fase diocesana sobre un posible milagro atribuido a Monseñor Álvaro del Portillo. Eso significa que el posible milagro ahora solo espera el veredicto final de otros médicos. El caso ocurrió en México tras un grave accidente de carretera en León, Guanajuato. Juan Carlos Bisoño sobrevivió pese a pronósticos sin esperanza. Hoy hace una vida normal. Operaciones para, poder hacer lo que sea más presentable, y entonces ya salió, volvió a su casa, le reconstruyeron todo el cráneo, o no todo, no, digamos casi la mitad del cráneo,
Y después de esta última operación de reconstrucción, él ha vuelto, ha acabado un máster que estaba haciendo, ha conseguido, estaba buscando trabajo, ha conseguido un trabajo, conduce el carro y lleva una vida normal en su familia. La documentación del caso se está enviando al Dicasterio de la Causa de los Santos en Roma para las diligencias correspondientes. Para dar su parecer. Ellos tienen que, por lo menos 5 de los 7 médicos, tienen que decir que efectivamente es una curación que no se explica de manera científica, ¿no? Otros 2 casos de presuntos milagros atribuidos a la intercesión del beato Álvaro del Portillo se estudian en Chile y en Alemania. Estamos aún en la fase de estudio, ¿no? Fase inicial de estudio, sí. Don Álvaro del Portillo fue canonizado el 27 de septiembre de 2014 en Madrid, España. Su fiesta es el 12 de mayo. Desde el Seminario Conciliar de la Ciudad de México, para EWTN Noticias, Ana Paula Morales. La reciente legislación aprobada a favor del aborto en España abre las puertas a medidas para facilitar el asesinato de bebés. Sobre esto y más informa Nicolás de Cárdenas. Saludos desde España, desde donde les informamos de una iniciativa para formar grupos de médicos voluntarios para realizar abortos en Andalucía. La consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, ha apuntado que antes de que acabe este año se constituirá un equipo de ginecólogos voluntarios para practicar abortos en la provincia de Jaén. Hasta ahora las mujeres en Jaén se tienen que ir fuera de Jaén. Y ahora lo que pretendemos hacer es que las mujeres en Jaén pues, puedan hacer ese procedimiento o en Úbeda o en Linares, en Andújar, en donde tenemos centros hospitalarios que tengan la posibilidad de actividad quirúrgica. La previsión de las autoridades sanitarias andaluzas es que el nuevo equipo esté en funcionamiento antes de que acabe el año. Este movimiento está motivado por la última modificación de la ley de aborto en España, que trata de eliminar la objeción de conciencia al aborto de los profesionales en la red sanitaria pública. En España, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2021, se produjeron más de 90.000 abortos, la inmensa mayoría en centros privados. El 90% de ellos se realizan a petición de la mujer y más del 86% en centros extrahospitalarios de titularidad privada. Pese a que la medida está sustentada sobre la idea de que no se realizan abortos en Jaén, lo cierto es que en el año 2021 se produjeron 749 en la provincia. En España el mes de septiembre supone el fin de las vacaciones estivales y el comienzo de un nuevo curso escolar. A este reinicio de la actividad se suma el cine religioso, que llega con interesantes novedades. El próximo día 15 se estrena Vencer o Morir, una cinta que lleva al espectador a la Francia revolucionaria y a la épica de los habitantes de la Vendée, una región al oeste del país que sobre los cimientos de su fe luchó hasta la muerte en uno de los principales genocidios antirreligiosos de la historia moderna de Europa. Después de incendiar toda la Vendée, ahora nos toca a nosotros. Ellos no son de aquí, nosotros sí. El día 21 se presenta el documental Canillitas, que narra la dureza de la vida de los menores que se ganan la vida como pueden en los arrabales de Santo Domingo, en la República Dominicana. Esta producción de las misiones salesianas arroja luz a un programa de ayuda sostenida durante 40 años a estos chicos. Ahí había una gente, unos chamaquitos, con pistola y bolita y con cuchillo larguísimo. Y viene él con su puñal, agarró a Pollo y a Moisés. Hasta las pantallas de España también llega este mes de septiembre Mirando al cielo, un biopic sobre San José Sánchez del Río, el niño cristero que entregó la vida en defensa de los derechos de Dios y de su iglesia durante la persecución masónica anticristiana en el México de hace casi un siglo. Y se mantiene la polémica en torno al santuario de Torre-Ciudad, donde el pasado 1 de septiembre tomó posesión el nuevo rector del lugar, un sacerdote ajeno al Opus Dei. En un comunicado publicado el 31 de agosto, el obispado de Barbastro Monzón aseguró que rompía su silencio tras mes y medio desde el nombramiento del nuevo rector para zanjar polémicas e inexactitudes.
En primer lugar, se asegura que la designación del padre José Mayral no supone injerencia alguna en la gestión interna, económica o civil de Torre Ciudad y está circunscrito a la dimensión pastoral. En segundo lugar, afirma que el obispado rechazó la propuesta de renovación del convenio sobre el santuario que le hizo llegar la prelatura, por lo que se abrió un periodo de conversaciones. En estos encuentros, el obispado alertó de que a pesar de su denominación pública, señalética y comunicación, el complejo inaugurado en 1975 no estaba erigido como santuario. El obispado de Barbastro Monzón asegura que examina con diligencia y cariño una nueva propuesta de la prelatura. La controversia sobre las decisiones en torno al santuario mariano sigue vigente. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, en Texas, la Corte Suprema prohíbe cirugías transgénero para niños. Además, los cubanos inician las celebraciones a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la nación. Regresamos con más en EWTN Noticias. Pasamos a noticias desde Texas. El Tribunal Supremo autorizó la entrada en vigor de una ley que prohíbe tratamientos para cambio de sexo en menores de edad. Con esta norma se prohíbe recetar, administrar o dispensar a menores de 18 años medicamentos recetados que induzcan a la infertilidad transitoria o permanente, incluidos los bloqueadores de la pubertad y hormonas sexuales cruzadas. También prohíbe las cirugías esterilizantes y la extirpación de senos en menores, así como el uso de fondos públicos para pagar las operaciones de cambio de sexo en chicos. Además, la ley exige que los niños que empezaron a tomar bloqueadores de la pubertad u hormonas antes del 1 de junio dejen de tomarlos. La Junta Médica de Texas revocará la licencia del médico que infringe esta ley. Con la entrada en vigencia de esta iniciativa, Texas se convierte en el estado líder en esta legislación que protege a los chicos. Los cubanos inician celebraciones a la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de la nación. Rachel Díez nos informa. Ya está aquí septiembre y con él una de las festividades más importantes de la Iglesia en Cuba, la que celebra la patrona de la nación, la Virgen de la Caridad del Cobre. Es por eso que las comunidades y parroquias cubanas se preparan para esta importante celebración mariana desde finales de agosto, con el inicio de las novenas a la Caridad del Cobre. En muchos templos del país se expone la imagen de la patrona de Cuba, lo mismo en el altar que en la entrada principal, para invitar a creyentes y no creyentes a acercarse a la Virgen María y a la iglesia. En torno a ella se preparan momentos de oración, rezo del rosario, cánticos y eucaristías. Algo de especial significación en las novenas de este año es que no solo se están viviendo en las iglesias, sino que vuelven con fuerza a las casas de familia, siendo fuentes de comunión y cercanía. El pueblo llano y las personas mismas que vienen a la comunidad lo agradecen, porque es la iglesia y es la Virgen que está llegando a cada uno de sus casas, que está llegando a cada una de sus vidas. Y no importa si los lugares son cercanos o más alejados de la iglesia, si son céntricos o son de la periferia del pueblo. Lo importante es que cuando la bendita imagen de la Virgen de la Caridad visita el barrio, visita la casa, está la iglesia, está Jesucristo, está Dios visitando el pueblo, está en medio de su pueblo. Las novenas forman parte de una tradición especial en la vida de los cubanos de dentro y fuera de la isla. Ellas siguen cada año un esquema de oración donde se presentan ante Dios las alegrías y tristezas de todo un pueblo. Vengo a las novenas porque desde que nací tengo una fe muy grande en la Virgen, porque disfruto la novena desde la caridad, desde el amor que me han inculcado a ella, porque vengo a pedir por todo, tanto por el pueblo como por los niños, por nuestros enfermos que atendemos y por los enfermos del mundo, que son muchos, por nuestras familias. Sí es verdad que es un año un poco diferente, ¿no? Y que la gente ha vivido la novena con menos número que la anterior, pero yo creo que con más fe, con más entrega, y se nota en cómo se acercan a la Virgen, en cómo lloran, en cómo le traen flores. Las novenas son un momento de preparación espiritual para la festividad del 8 de septiembre, que agradecen mucho el pueblo fiel y cuantos veneran a la Virgen de la Caridad de este lado del mundo. En La Habana, Cuba, Rachel Díez, EWTN Noticias.
Él es el padre Antonio Coluccia, más conocido como el sacerdote antimafia. Rescata a jóvenes de la droga en los alrededores de Roma. El 29 de agosto último, el padre Coluccia marchaba contra la mafia en el barrio Torbella, Mónaca, cuando fue abordado por un hombre en una moto que intentó atropellarlo. El atacante fue identificado como Sergio Del Prete, de 28 años. El padre Coluccia, de 48 años, lucha contra la drogadicción y la criminalidad desde 2012. Prometió que nada interrumpirá su labor. En un comunicado, la diócesis del Papa Francisco se solidarizó con el presbítero. Ahora nos vamos con noticias desde el Reino Unido. Con carteles, banderas en mano, miles llenaron la plaza del Parlamento en Westminster, Londres, en la Marcha por la Vía 2023 el sábado 2 de septiembre último. La policía estimó que fueron 7.000 los pro vida de todas las edades. Pidieron libertad para vivir. Partidarios del aborto también se presentaron, pero no apagaron el ánimo de los defensores de la vida. Las palabras más conmovedoras del día vinieron de Ellie, una joven que habló de su profundo arrepentimiento por haberse realizado 3 abortos. El obispo auxiliar de la diócesis de Westminster, John Sherrington, celebró misa previa a la marcha. Hoy, como cada 5 de septiembre, recordamos la fiesta de una gran santa, Santa Teresa de Calcuta, canonizada hace 7 años por el Papa Francisco. El padre Omar Sánchez, director de la Asociación de las Bienaventuranzas en Perú, nos cuenta más sobre la santa. Veamos. Es extraordinaria, a lo largo de toda su vida se ve cómo ella, una de las características, una de las cosas que más me llama la atención, que más me gustan y que más me ayudan en mi vida personal como sacerdote, como consagrado, como cristiano en general, es su apertura, que es producto de la oración, definitivamente, era una mujer de mucha oración, pero esa apertura a escuchar la voz de Dios, incluso en situaciones tan complicadas como dejar una congregación en la que ella estaba, y comenzar de cero una aventura, digamos, espiritual como la que ella comenzó, dejando la congregación de las Hermanas de Loreto para comenzar en las calles de Calcuta a recoger a los más pobres entre los pobres. Imagino yo, creo, estoy casi seguro, sin pensar en lo que esto sería a lo largo de los años. Y lo otro que me encanta de Madre Teresa, me impacta y me hace pensar en mi vida como sacerdote es la capacidad que tuvo ella de ver en cada persona a Cristo. Cristo que sufría, sea en la carne, sea en el espíritu, sea físicamente, sea espiritualmente. Ella decía una frase, decía que no hay pobreza más grande en el mundo que la falta de amor. Ese es el sufrimiento espiritual. Entonces, efectivamente la conocemos por atender a los más pobres entre los pobres, refiriéndonos a los niños abandonados, a la gente en las calles de Calcuta que moría en las calles, etcétera, pero también estuvo muy atenta a las personas que sufrían la falta de amor. Y esa es una realidad de este momento de la historia de la humanidad. Así celebran las Hermanas Misioneras de la Caridad la fiesta de Santa Madre Teresa de Calcuta por los 26 años de su muerte en la India. La santa albanesa murió un 5 de septiembre a los 87 años de edad. El arzobispo de Calcuta, Monseñor de Sousa, ofició una santa misa en la casa matriz. Las hermanas rezaron junto con las personas a quienes cuidan ante la tumba de la Madre Teresa. Madre Teresa, conocida por su inquebrantable dedicación al servicio de los pobres y los enfermos, dejó un legado duradero en Calcuta y el mundo. Ahora veamos el trabajo de las misioneras de la caridad con los olvidados en Mongolia. Colin Flynn informa. En nuestra siguiente parada, viendo a la Iglesia Católica en Mongolia, hicimos una visita a las hermanas de la caridad que cuidan a los ancianos y a las mujeres que están enfermas. Ella nos está cocinando un pastel muy rico. ¿Qué clase de pastel? De chocolate. Torta de chocolate. Hermana, ¿dónde está nuestra torta de chocolate? Algunas de estas mujeres tienen demencia y sus familias no pueden o no quieren cuidarlas. Otras sufren de alcoholismo y vienen de la calle. Y algunas son víctimas de violencia doméstica. Esta dama fue golpeada tan brutalmente que quedó discapacitada permanentemente. Las opciones de los lugares a los que pueden ir son muy limitadas, pero aquí las hermanas han creado un hogar para ellas. Entonces le pregunto, ¿cómo te sientes aquí? ¿Tienes algún problema? Ella dijo, estoy muy feliz de estar aquí en este momento. No tengo ningún problema.
La mujer más joven del centro tiene solo 25 años de edad. Les regalo una sonrisa todos los días a todos. ¿Ella siempre está sonriendo? Sí. ¿Está feliz? Siempre sonríe. Hola, Irma. Nos saluda a la cámara. Estamos aquí para cuidar de estas personas, pero cuando vienen a nosotros para mostrarles esta situación, es una historia triste. Pero estamos muy felices de poder cuidarlos para brindarles esperanza de que los ayudaremos tanto como podamos. Esto es solo parte del trabajo que está realizando la pequeña iglesia católica aquí en Mongolia. Con la visita del Papa Francisco, esta fue la primera vez en la historia que un papa viene a Mongolia. Un evento histórico que se espera de nuevos brotes de vida a los fieles. En su último día en Mongolia, el Papa Francisco inauguró la Casa de la Misericordia, un albergue temporal para indigentes y víctimas de violencia doméstica. La Casa de la Misericordia, en la capital de Mongolia, se creó gracias al apoyo de las Obras Misionales Pontificias de Australia y por iniciativa del cardenal Giorgio Marengo. Precisamente en septiembre, el Papa pide rezar en especial por las personas sin techo y marginadas, para que nunca sean olvidadas por las instituciones ni descartadas. Acompañemos al Papa Francisco con nuestras oraciones. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por habernos acompañado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en wtnnoticias.com. Hasta mañana.